Hola, mi nombre es Patricia Tabanico y hoy para la materia de farmacología voy a hablar sobre mecanismos de la tos y regulación de la secreción traqueobronquial. Bueno, para iniciar con nuestro tema debemos de saber qué es la tos. Y bueno, a pesar de lo que se pueda pensar, la tos es un mecanismo de defensa de nuestro organismo frente a agentes externos. Es decir, la tos va a actuar como una aliada de nuestro sistema para despejar las vías respiratorias, como por ejemplo de partículas de polvo u otros cuerpos extraños. Los va a expulsar hacia el exterior a través de una gran cantidad de aire que va a salir desde los pulmones. Un ejemplo claro es en el momento en el que nos vemos expuestos a un lugar donde pues hay demasiado polvo en el aire y hay partículas que muchas veces nuestro vello nasal no puede filtrar, entonces van a entrar a nuestro organismo y van a producir una serie de reacciones, las cuales vamos a ver pues más adelante y que van a provocar que ese mecanismo se active para poder expulsarlas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, para empezar debemos de saber que en el proceso de la tos existen tres fases. La de iniciación, que es donde ocurre la inspiración, después le sigue la fase de contracción y por último la fase de expulsión, la cual es el propósito pues de esta acción, que es poder sacar esas partículas en compañía de secreciones. Comencemos hablando sobre la fase uno, que es la de inspiración, en donde en esta fase va a haber una gran inspiración y enseguida va a haber una apertura muy amplia de la glotis. El tórax se va a expandir y el árbol bronquial se va a agrandar. Aquí hay una disminución de la resistencia de las vías aéreas y va a aumentar el volumen pulmonar, así como las fuerzas de retracción elásticas del pulmón. En esta fase se van a ver involucrados pues toda esta lista de músculos que miramos en la diapositiva, empezando por el diafragma, que está compuesto de tejido musculotendinoso y se va a alojar bajo las costillas y va a separar la cavidad torácica de la abdominal. Como músculo principal de la respiración, se va a encargar de subir y bajar la pared abdominal, permitiendo que los pulmones se expandan. También están los intercostales, los escalenos, el pectoral menor, el serrato anterior, el esternocleidomastoideo, supracostales o elevadores de las costillas, trapecio superior, dorsal largo y por último el subclavio. Muy bien, después vamos a continuar con la fase 2, que es la de contracción. Esta se va a iniciar con el cierre de la glotis después de haber entrado una gran cantidad de aire y enseguida va a haber una contracción activa de los músculos respiratorios, que son estos que se muestran aquí, que nuevamente tenemos el diafragma ya que este es el principal de la respiración. Por último tenemos la fase 3, que es la de expulsión, y esta se inicia con la apertura brusca de la glotis por el aire que se retuvo ahí dentro de los pulmones. Entonces este aire es expulsado de manera explosiva y los músculos de la expiración se van a relajar. Para hablar de la fisiología de la tos, debemos iniciar mencionando que hay dos vías nerviosas que van a participar en este proceso. La primera sería la vía aferente, que comprende al nervio vago y las ramas del glosofaringio, que van a llegar al centro de la tos, que es ubicado en el sistema nervioso central a nivel del bulbo raquídeo. Después tenemos la vía eferente, que comprende los nervios vago, frénico y espinales motores, que van a inervar faringe, diafragma, músculos de la pared torácica y músculos de la pared abdominal y del piso pélvico. Los receptores de la tos se encuentran ampliamente ubicados en la vía aérea baja, que son laringe, tráquea y su bifurcación, y en bronquios, así como también en nariz, senos paranasales, conducto auditivo, pleura, pericardio, diafragma y estómago. La tos espontánea es desencadenada por la estimulación de las terminaciones sensitivas, que son predominantemente los receptores y las fibras C de adaptación rápida. El reflejo tusígeno puede ser iniciado por estímulos tanto químicos como mecánicos. Las terminaciones aferentes están distribuidas abundantemente en la faringe, la laringe y las vías respiratorias y llegan al nivel de los bronquiolos terminales e incluso al parénquima pulmonar. También se les identifica en la rama auricular del nervio neumogástrico, llamado nervio de Arnold, y en el esófago. Los estímulos sensitivos cursan por el neumogástrico y los nervios laríngeos superiores hasta la región del tallo encefálico en el núcleo y el fascículo solitario, identificados de manera imprecisa como centros de la tos. El reflejo tusígeno comprende una serie
perfectamente concertada de acciones musculares involuntarias y también la posibilidad de recibir impulsos de las vías corticales. Las cuerdas vocales se acercan en la línea media, por lo cual hay una oclusión transitoria de la zona alta de las vías respiratorias. Los músculos de la expiración se contraen y generan presiones intratorácicas positivas. Leí que incluso eran hasta de 300 milímetros de mercurio. Al ceder repentinamente la contracción laringea, se generan flujos expiratorios rápidos que rebasan la franja periférica normal del flujo expiratorio máximo, que este aparece en la curva de flujo-volumen. La contracción del músculo liso bronquial junto con la compresión dinámica de las vías respiratorias estrecha el diámetro de estas y lleva al máximo la velocidad de expiración para finalizar con la expulsión del moco y del agente extraño. Y ahora, para hablar de la regulación de secreción traqueobronquial, debemos de saber que, bueno, pues el aparato mucosecretor está conformado por células caliciformes, que son células mucosas, también células de clara y glándulas mucosas, que son células serosas y mucosas. Estas pues son las principales, ya que tienen en su núcleo tienen gránulos que son secretores y pues van a formar lo que son las mucoproteínas, que hay dos tipos, hay neutras y hay ácidas. Las neutras van a formar lo que son proteínas llamadas fucosomucinas y las ácidas celomucinas y sulfomucinas. Estos pues van a formar lo que es el moco y el moco pues va a llegar a formar secreciones bronquiales, que es fluido tisular, plasmático y alveolar, de células descamadas, etcétera, y terminar en la formación del esputo, que estas son secreciones no bronquiales, ya sea orales, salivales y nasales. Ahora los tipos de tos, pues bueno, tenemos dos tipos. Primero tenemos la tos productiva, que esta contiene algún tipo de mucosidad cuyo color también da relevante información médica. Y después tenemos la tos seca, que es la que produce gran irritación, picores e incluso dolor en la garganta. La tos aguda suele ser uno de los síntomas durante un resfriado o proceso gripal, aunque también puede producirse por alergias, neumonía o bronquitis, y por lo general va a desaparecer después de 3 semanas. Pues es importante diferenciar entre un ataque de tos de la tos persistente, pues cuya duración perdura durante semanas. Si la tos supera las 3 o 4 semanas, podría tratarse de tos crónica, y esta puede aparecer por el consumo de tabaco, por rinitis o sinusitis crónica, entre otros. Ahora vamos a continuar con la farmacología. Vamos a iniciar con los fármacos antitusivos, que estos son medicamentos que se pueden dividir en dos tipos. Hay centrales y periféricos, pero nosotros vamos a iniciar con los de acción central. Y estos pues se encargan de suprimir la tos, ya que atacan directamente al centro medular de la tos o a los centros superiores asociados. Los medicamentos principales de este grupo son la codeína y el dextrometorfán, los cuales son derivados opioides. Y pues bueno, nos vamos a preguntar qué son los opioides. Y yo investigué que son un grupo muy amplio de medicamentos analgésicos que van a interactuar con los receptores de opioides de las células. Los opioides pueden estar hechos de amapola real, y el ejemplo claro de esto es la morfina, o sintetizarse en un laboratorio, como por ejemplo el fentanilo. Cuando los opioides se distribuyen por la sangre y se unen a los receptores de opioides en las neuronas cerebrales, las células liberan señales que amortiguan la percepción del dolor y aumentan la sensación de placer. Algo muy importante que debemos de saber es que los mismos factores que hacen que los opioides sean eficaces para tratar el dolor también pueden ocasionar efectos peligrosos. En dosis más bajas, los opioides pueden hacerte sentir solamente cansado o somnoliento, pero las dosis altas pueden disminuir la frecuencia cardíaca y la respiratoria, lo que podría ocasionar la muerte. Además, debido a la sensación de placer que provoca tomar opioides, es posible que cuando los consumes de una vez, pues quieres seguir experimentando esa sensación, y es por eso que se dice que esos medicamentos opioides
son, son adictivos porque pues causan adicción, ¿no? Y bueno, vamos a continuar con los derivados opioides. En primer lugar tenemos al dextrometorfano, que este es un medicamento usado para aliviar la tos que es causada por la gripe o por el resfriado. Cabe aclarar que está indicado para el tipo de tos improductiva, es decir, la tos seca, que es la que no produce flema. Este antitusígeno actúa sobre la parte del sistema nervioso central y suprime la zona que es encargada de producir la tos. Su vía de administración es oral y la dosis recomendada es de 10 a 20 miligramos cada 6 u 8 horas. Sus contraindicaciones son que no se debe de administrar a menores de 2 años o a personas con hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. También está contraindicado en pacientes bajo tratamiento con inhibidores de la MAO y sus efectos adversos son que puede provocar náuseas, mareo o trastornos gastrointestinales, excitación, somnolencia, depresión nerviosa y dificultad para respirar. En sus interacciones tenemos que con AINES, inhibidores de la COX-2, puede, se pueden observar cuando se hacen estudios farmacocinéticos que las concentraciones plasmáticas de este dextrometorfano podrían verse aumentadas al administrar junto con calecoxib, parecoxib o valdecoxib por la inhibición del metabolismo hepático del dextrometorfano. Cuando se mezcla con antiarrítmicos como amiodarona o quinidina, aumentan las concentraciones plasmáticas de dextrometorfano, pudiendo alcanzarse niveles tóxicos. Cuando se mezcla con antidepresivos inhibidores de la MAO, produce excitación, sudoración, rigidez e hipertensión. Con los depresores del sistema nervioso central, incluyendo psicotrópicos, antihistamínicos o medicamentos antiparkinsonianos, puede provocar una posible potenciación de los efectos depresores sobre el sistema nervioso central. Y por último, cuando se mezcla con expectorantes y mucolíticos, la inhibición del reflejo de la tos podría dar lugar a una obstrucción pulmonar en caso de aumento del volumen o de la fluidez de las secreciones bronquiales. Después le sigue la codeína, que tiene un efecto antitusivo, analgésico y ligeramente sedante, y es especialmente útil en el alivio de la tos dolorosa. También ejerce una acción de secado de la mucosa respiratoria que puede ser útil o perjudicial. Las contraindicaciones de este medicamento son hipersensibilidad a codeína o derivados, EPOC, ataques agudos de asma, depresión respiratoria, pacientes con hilio paralítico o en riesgo, diarrea asociada a colitis pseudomembranosa causada por cefalosporinas, lincomicinas o penicilinas. Y este medicamento puede provocar náuseas, vómito, estreñimiento, tolerancia a los efectos antitusivos y analgésicos y dependencia física. Las interacciones con medicamentos como agonistas o antagonistas morfínicos puede provocar una disminución del efecto analgésico. Va a haber un aumento de la excitabilidad con IMAO o antidepresivos tricíclicos. Va a haber una potenciación de la depresión central con antidepresivos, sedantes, antihistamínicos, H1 sedantes, ansiolíticos, hipnóticos, neurolépticos, clonidina y relacionados con talidomina, analgésicos narcóticos, antipsicóticos, bloqueantes neuromusculares, hidroxina y alcohol. Va a haber un mayor riesgo de depresión respiratoria con otros analgésicos morfínicos, barbitúricos y benzodiazepinas. Va a haber hilio paralítico y o retención urinaria con anticolinérgicos. Con los antiperistálticos puede haber estreñimiento y obstrucción intestinal. Ahora vamos a continuar con los antagonistas histaminérgicos H1. En este grupo, el primer medicamento que tenemos es la difenhidramina, que no impide la liberación de histamina como hacen otros medicamentos, sino que esta compite con la misma histamina libre para la unión en los sitios receptores H1. La difenhidramina antagoniza competitivamente los efectos de la histamina sobre los receptores H1 en el tracto digestivo,
útero, vasos sanguíneos grandes y el músculo bronquial. El bloqueo de los receptores H1 también suprime la formación de edema, erupción y prurito, que resultan de la actividad histamínica. Estos antagonistas H1 poseen propiedades anticolinérgicas en diversos grados. Los derivados de etanolamina tienen mayor actividad anticolinérgica que los otros antihistamínicos, lo que probablemente explica la acción antidicinética de la difenhidramina. Esta acción anticolinérgica parece ser debido a un efecto antimuscarínico central, que también puede ser responsable de sus efectos antieméticos, aunque el mecanismo exacto pues es desconocido. La difenhidramina tiene una acción supresora directa en el centro de la tos y causa sedación a través de la depresión del sistema nervioso central. Este medicamento se puede administrar por vía oral, intravenosa o intramuscular. Sus contraindicaciones pues son hipersensibilidad, la lactancia, embarazo y crisis de broncoespasmo. En sus efectos adversos son la somnolencia, la sedación y o mareos, dolor de cabeza y debilidad muscular, aunque también puede haber estreñimiento, diarrea o dolor abdominal. Cuando este medicamento tiene una interacción con el alcohol, produce una sedación aditiva. Cuando se mezcla con amantadina, potencia los efectos de la amantadina. Y cuando se mezcla con benzodiazepinas, causa también sedación adictiva. Con betahistina, antagoniza efectos de todos los antihistamínicos H1. Con la IMAO, aumenta los efectos anticolinérgicos de antihistamínicos H1. Y por último, cuando se mezcla con inhibidores de la acetilcolinesterasa, pues disminuyen los efectos de los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Después tenemos a la clorfenamina, que las acciones antimuscarínicas de este medicamento producen sequedad de la mucosa oral, atraviesa la barrera hematoencefálica y produce sedación debido a la ocupación de receptores H3 cerebrales, que están implicados en el control del estado de vigilia. Sus contraindicaciones son espesamiento de secreciones bronquiales, embarazo, lactancia, glaucoma, enfermos cardíacos y somnolencia. En sus efectos adversos están la somnolencia, el vértigo, cefaleas, confusión mental, hipotensión, fosfosensibilización y raramente podemos encontrar síndrome extrapiramidal y reacciones alérgicas. Los inhibidores de la MAO interfieren con la detoxificación de la clorfenamina y de esta manera prolongan e intensifican sus efectos depresores centrales y anticolinérgicos. Puede presentarse sedación aditiva cuando los antihistamínicos se administran junto con otros depresores del sistema nervioso central, como el alcohol, barbitúricos, tranquilizantes, somníferos o fármacos ansiolíticos. Ahora que hemos terminado con los de acción periférica, vamos a pasar a los fármacos antitusivos de acción periférica. Estos pueden actuar ya sea en el lado aferente o eferente del reflejo de la tos. En el lado aferente, un antitusivo puede reducir la llegada de estímulos al actuar como un analgésico o anestésico leve en la mucosa respiratoria, mediante la modificación de la viscosidad y salida del fluido del tracto respiratorio o al relajar el músculo liso de los bronquios en presencia del broncoespasmo. En el lado eferente, un antitusivo puede hacer que las secreciones sean más fáciles de expulsar mediante el aumento de la eficiencia en el mecanismo de la tos. Los agentes de acción periférica se agrupan como demulcentes, anestésicos locales y aerosoles humidificantes. Los demulcentes son útiles para la tos originada arriba de la laringe y ellos forman una capa protectora sobre la mucosa faríngea irritada. Por lo general, se recetan en forma de jarabes o pastillas que incluyen acacia, regalis, glicerina, miel y jarabe de cereza silvestre. Vamos a iniciar con los bloqueadores de canales de calcio. El primer medicamento que tenemos es el benzonatato, que su mecanismo de acción se ejerce a nivel central y periférico. A nivel local produce un efecto anestésico en los receptores de estiramiento de las fibras aferentes vagales en el bronquio, en el alveolo y pleura, bloqueando por tanto el reflejo de la tos.
Sus contraindicaciones, pues bueno, son hipersensibilidad al medicamento. También, pues no se recomienda en menores de 6 años. Sus efectos adversos, pues se han reportado reacciones de hipersensibilidad severas que incluyen broncoespasmo, laringoespasmo y colapso cardiovascular, posiblemente relacionadas con anestesia local al masticar o disolver la perla en la boca en lugar de deglutirla intacta. También se ha reportado pues congestión nasal, sensación de quemazón en los ojos y opresión torácica, así como también comportamientos bizarros que incluyen confusión mental y alucinaciones visuales en pacientes pues que toman este medicamento. Sus interacciones, bueno, pues el uso excesivo del benzonatato potencia efectos de medicamentos depresores del sistema nervioso central. Ahora vamos con los antagonistas muscarínicos. El medicamento que tenemos de este grupo es el ipratropio, que este tiene una acción anticolinérgica sobre el músculo liso bronquial y broncodilatación subsiguiente. Es aconsejable que se enjuague la boca después de cada administración y también que proteja sus ojos, especialmente si tienes predisposición a sufrir glaucoma. Sus contraindicaciones son hipersensibilidad a atropina o derivados, no indicado como monofármaco en ataque agudo que requiera respuesta rápida. Sus efectos adversos son dolor de cabeza, mareo, irritación de garganta, tos, sequedad de boca, náuseas, trastornos de la motilidad gastrointestinal. Sus interacciones con beta-adrenérgicos y derivados de xantinas tienen un efecto broncodilatador aumentado. No está recomendado el uso con otros anticolinérgicos y existe un riesgo incrementado de glaucoma por betamiméticos. Ahora vamos con los fármacos expectorantes, que estos están destinados a ayudar a expulsar las secreciones bronquiales de las vías respiratorias mediante la disminución de su viscosidad y por un aumento de la cantidad de fluido del tracto respiratorio. Esto va ejerciendo una acción demulcente en el revestimiento de la mucosa. La mayoría de los expectorantes aumentan las secreciones a través del reflejo de irritación de la mucosa bronquial. Algunos, como los ioduros, también actúan directamente sobre las células secretoras bronquiales y son excretados en el tracto respiratorio. El uso de los expectorantes es muy controversial y no hay una información experimental objetiva que demuestre que ninguno de los expectorantes disponibles disminuye la viscosidad del esputo o alivia la expectoración. Los datos pueden faltar en parte debido a que la tecnología para obtener tales pruebas es pues inadecuada. Por lo tanto, el uso y la elección de los expectorantes a menudo se basan en la tradición y la impresión clínica generalizada de que son eficaces en algunas circunstancias. El primer expectorante que tenemos es la guaifenesin, que este reduce la viscosidad y facilita la eliminación de secreciones, incrementando la expectoración fluida en el tracto respiratorio. El tipo de administración de este medicamento es por vía oral y tiene contraindicaciones, las cuales son asma, tos con secreción excesiva, hipersensibilidad al principio activo y se recomienda que haya una administración muy cuidadosa en pacientes con enfermedades renales y hepáticas. Sus efectos adversos son trastornos del sistema inmunológico, reacciones de hipersensibilidad, incluyendo el prurito y la urticaria, erupción de la piel y trastornos gastrointestinales como dolor en la parte superior del abdomen, diarrea, náuseas, vómitos con frecuencia o no conocida. Sus interacciones, pues el único dato que se tiene es que las interacciones de este medicamento es que no se debe combinar con medicamentos supresores de la tos, ya que esta combinación pues es ilógica y los pacientes pueden verse expuestos a efectos adversos que son innecesarios. Bueno, ahora vamos con los yoduros, que de estos hay dos tipos, yoduro potásico y yoduro sódico. Bueno, estos se encargan de aumentar la secreción acuosa de glándulas salivales, submucosa y mucosa nasal. Su administración es por vía oral. Se recomienda que sea cada 8 horas, ya que debe ser consumida después de cada comida.
Su principal efecto directo, pues cuando hay un exceso de consumo de este, es comportarse como un modificador endocrino. Las contraindicaciones son hipersensibilidad, bronquitis aguda, hipertiroidismo manifiesto o latente y por último adenoma tiroideo. Sus efectos adversos son hipotiroidismo, púrpura trombótica trombocitopénica, náuseas, dolor abdominal, sabor metálico y aumento de la salivación, entre otros tantos efectos adversos que presenta. Cuando este tiene interacciones con litio, puede provocar hipotiroidismo y cuando interacciona con agentes antitiroideos, tiene un efecto hipotiroideo aditivo. Ahora vamos a pasar a los fármacos mucolíticos y estos pues son compuestos que tienen la capacidad de cambiar las características del moco. Lo fluidifican, o sea, lo hacen menos viscoso y menos espeso para que pueda eliminarse con más facilidad. De forma más indirecta también puede ayudar a reducir la tos. Primero vamos a hablar de un agente tensoactivo llamado propilenglicol, que este pues es utilizado como portador de ingredientes activos en vacunas, jarabes para la tos y en cápsulas de gel. En la preparación de un producto farmacéutico, los ingredientes activos deben ser solubilizados en un ingrediente base para el uso eficaz del producto. Debido a su afinidad, constituye una base muy eficaz para la elaboración de medicamentos orales, tópicos o inyectables. Este agente es un líquido incoloro con un ligero sabor dulce y es notablemente más viscoso que el agua, lo que significa que fluye lentamente, como el jarabe. El propilenglicol es una molécula relativamente pequeña compuesta por 3 átomos de carbono, 2 de oxígeno y 8 de hidrógeno. Leí que se puede utilizar en muchas áreas. Leí que podía ser en la farmacéutica, como en este caso, también en la industria y en la cosmetología. En el grupo de los derivados tiólicos tenemos la acetilcisteína, que esta despolimeriza los complejos mucoproteicos de la secreción mucosa, disminuyendo su viscosidad y fluidificando el moco. Activa el epitelio ciliado, favoreciendo la expectoración, citoprotector del aparato respiratorio, precursor del glutatión y normaliza sus niveles. Sus contraindicaciones son hipersensibilidad a compuestos relacionados con cisteína, úlcera gastrointestinal, asma o insuficiencia respiratoria grave. Tiene efectos adversos, los cuales son reacciones de hipersensibilidad, cefalea, dolor abdominal, náuseas, vómito y diarrea. Sus interacciones, pues, es que no se deben administrar conjuntamente con antitusivos o inhibidores de secreción bronquial. También la carbamazepina produce epilepsia y cuando se interacciona con nitroglicerina hay un aumento de cefalea y de hipotensión. Siguiendo con los derivados teólicos tenemos a la carbocisteína, que pues tiene una acción específica sobre células mucosecretoras, activa la cialiltransferasa favoreciendo la síntesis de celomucina, restablece la funcionalidad del epitelio bronquial y el perfil secretor normal. Se recomienda administrar antes de las comidas y beber abundante agua durante el tratamiento. Sus contraindicaciones son hipersensibilidad a productos relacionados con cisteína, úlcera gastrointestinal, asma o insuficiencia respiratoria grave. En sus efectos adversos tenemos que en altas dosis puede provocar dispepsia, náuseas, vómito y diarrea. En las interacciones, pues no se debe asociar con antitusivos o inhibidores de secreción bronquial. En el grupo de las enzimas tenemos a la dornasa alfa o alfa-dornasa y su mecanismo de acción es romper el ADN extracelular de secreciones de vías aéreas, reduciendo las propiedades viscoelásticas del esputo que está presente en fibrosis quística. Sus contraindicaciones es la hipersensibilidad y sus efectos adversos son dolor torácico, pirexia, conjuntivitis, dispepsia, disfonía, faringitis, etcétera, etcétera. Otra enzima es la tripsina y esta hidroliza los enlaces peptídicos de las mucoproteínas y por sus propiedades fibrinolíticas también se utiliza para fluidificar la secreción fibrinosa. Esta se administra en aerosol.
Y pues bueno, la utilización de las enzimas en forma de aerosol debe reservarse para casos muy particulares y solo durante pocos días, ya que pueden producir broncoespasmo y reacciones de hipersensibilidad de gravedad diversa. Su eficacia es muy variable y el rendimiento es muy escaso. Ahora vamos con la bromexina, que es un derivado de la basicina. Este es empleado en la medicina popular de la India como un antiasmático. Y con respecto a su mecanismo de acción, cabe señalar que tiene propiedades mucocinéticas y también se le han atribuido propiedades como antitusígeno y estimulante del centro respiratorio. Sin embargo, la demostración de estos efectos presenta grandes dificultades. Ahora vamos con el último derivado de la basicina, que es el ambroxol, y este aumenta la secreción de las vías respiratorias, potencia la producción de surfactante pulmonar y estimula la actividad ciliar. Estas acciones tienen como consecuencia una mejoría del flujo y del transporte de la mucosidad. La potenciación de la secreción fluida y del aclaramiento mucociliar facilita la expectoración y alivia la tos. Asimismo, en pacientes con bronquitis crónica y EPOC, reduce el número de recaídas. Sus contraindicaciones son trastornos del gusto, hipoestesia oral y faringea y náuseas. Sus interacciones son riesgo de obstrucción grave de las vías respiratorias con supresores de la tos, eleva concentraciones en tejido broncopulmonar y esputo cuando interacciona con amoxicilina, cefuroxima, eritromicina y doxiciclina. Ahora vamos a hablar sobre los descongestionantes nasales. Estos actúan estimulando los receptores adrenérgicos alfa del músculo liso de la pared vascular, provocando una vasoconstricción local y por tanto una disminución del edema nasal. No tiene efecto sobre los estornudos, el picor o la rinorrea. Los descongestionantes o descongestivos nasales básicamente lo que hacen es estimular la contracción de las células vasculares, es decir, hacen que los vasos sinusoides se contraigan y al contraerse se vacían de sangre y se deshinchan para obtener el efecto buscado. Pueden ser dos tipos: de larga duración, que mantienen la descongestión nasal entre 8 y 12 horas y contienen como principios activos nafazolina, oximetazolina y silometasolina. Y los de más corta duración, que mantienen la descongestión nasal entre 4 y 6 horas y sus principios activos son la fenilefrina y la tramazolina. A menudo estos componentes van acompañados de un antihistamínico como la clorfenamina y se recurre a este tipo de principios activos en los medicamentos descongestionantes porque inhiben la secreción mucosa. En este grupo entran las aminas simpaticomiméticas, que son fármacos que simulan los efectos de la adrenalina y la noradrenalina. La estructura química de todas tiene un grupo amina que está emparentado con los neurotransmisores antes mencionados y otras catecolaminas como la dopamina. Se clasifican en aminas de acción central y de acción periférica. Las de acción central, pues en ellas se encuentran la familia de las anfetaminas, del macindol, la pemolina y la cocaína. Las aminas de acción periférica estimulan el sistema nervioso simpático y las funciones vegetativas bajo su control, sobre todo cardiorrespiratorias. Dilatan los bronquios y producen la constricción de los vasos sanguíneos y la dilatación de las pupilas. Incluyen la efedrina, la pseudoefedrina, la fenilefrina y el isoproterenol. Sus contraindicaciones son estenosis hipertrófica subaórtica o idiopática y sus efectos adversos son náuseas, dolor de cabeza, palpitaciones, disnea, dolor torácico y aumento de la presión arterial. En sus interacciones tenemos que con alotano y ciclopropano produce arritmias ventriculares. Con los betabloqueadores aumenta las resistencias periféricas y predomina el efecto de alfa-adrenérgico. Con bretidium potencia efecto de vasopresores y con la dobutamina disminuye los efectos hipotensores de guanadrel y guanetidina. Y bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.